Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España. Gracias por atender a OK Diario. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra delicadeza en acercarnos a nosotros. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, 2 semanas después de los ataques terroristas del 7 de octubre, ¿cómo se siente la comunidad judía en España? A pesar del tiempo que ha pasado, todavía existe una sensación de shock por todo las matanzas ocurridas el famoso 7 de octubre. Mm, una gran preocupación porque normalmente es fácil que algunos de los miembros de las comunidades judías tengan familiares en Israel. Y en ese sentido, felizmente no tenemos noticias de que haya habido alguna familia afectada por lo ocurrido el sábado 7 de octubre. Y te diría que una gran preocupación por lo que pueda ocurrir en Israel en estos momentos, por la seguridad de los ciudadanos, por las pérdidas humanas que está habiendo tanto en un lugar como en otro, y sobre todo preocupado por el futuro que pueda tener la solución del conflicto. Y te diría que a nivel de nuestro país, a nivel de nuestras comunidades, existe preocupación, para nada existe temor. Nuestras comunidades siguen funcionando igual, las sinagogas se siguen abriendo, la vida judía sigue igual y no he tenido altercado en ninguno, o algunos que si quieren más adelante lo comentaremos. Perfecto, sí. Pero te puedo decir que sí que es verdad que hemos tenido un gran apoyo por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay un gran reforzamiento de todas las sinagogas, de todos los colegios, y eso desde luego ha dado mucha tranquilidad a la comunidad judía. Vamos por partes, si le parece, Isaac. Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón se niegan a hablar de terrorismo. En el caso de Hamas, acusan a Israel de genocidio, exterminio, crímenes de guerra, piden la ruptura incluso de las relaciones diplomáticas bilaterales. ¿Qué le parece? Yo no sé si los políticos a veces son conscientes de lo que dicen en los momentos que lo dicen y las circunstancias y consecuencias que esto puede tener. Yo pido a los políticos de mi país que moderen muchas veces sus comentarios, que sean cautos, dado el difícil momento que estamos viviendo, sobre todo en lo que respecta a las comunidades judías en España, porque todo este tipo de manifestaciones lo que incitan es al odio y el antisemitismo. Melilla, que es una ciudad muy querida por todos, jamás ha tenido incidente alguno con la población musulmana, siempre ha habido una convivencia ideal con todos, con católicos, musulmanes, hindúes, y por primera vez en la historia de Melilla ha habido un intento de ataque a una sinagoga. Sin lugar a duda, todo este tipo de manifestaciones conducen a ello. Y luego negar que la matanza que ha habido en los kibutzim el pasado 7 de octubre, familias enteras masacradas, que estaban descansando de un día de Shabbat, de un día de fiestas, quemas de casas para que salgan las criaturas y luego los asesinen fuera, las escenas que hemos visto de los niños metidos en jaulas, si eso no es acto de terrorismo, sin lugar a dudas no hay buena voluntad y hay muy mala fe en que eso no se entienda así como un acto terrorista. ¿Cree que Yolanda Díaz o Ione Belarra son antisemitas? Mm, si lo tengo que valorar por lo que en estos últimos días están diciendo y haciendo, no tengo la menor duda. Y calientan el ambiente y fomentar. Estas declaraciones son irresponsables, calientan el ambiente, por ejemplo, en Melilla, para cosas como las que hemos visto en Melilla, y yo no sé si se están produciendo en otros sitios algo parecido o similar. Lo que tenemos de conocimiento, ha habido unas pintadas en una sinagoga de Madrid. Al presidente de la comunidad judía de Melilla se le insultó cuando iba con su familia por la calle. Luego tenemos noticias de que a una familia judía su casa se le señaló con la estrella de David, como diciendo aquí vive un judío, y a otra familia se le tiraron unas piedras que felizmente no ha causado daño alguno. Digamos que los momentos de mayor tensión lo hemos vivido el día antes de ayer en la ciudad de Melilla. Pero le insisto, esas declaraciones son irresponsables por parte de ministros del gobierno y fomentan un cierto ambiente de violencia. Sí, sin lugar a dudas. Ya le dije
que este tipo de que los políticos en este momento tenían que tener un tipo de comentario mucho más moderado, un discurso mucho más moderado, porque no será así que lo que está ocurriendo con el grupo de Podemos lo que incita es el odio y el antisemitismo. No tenemos la menor duda. Este tipo de actuaciones no conducen a nada bueno. Fíjese, le pregunto, la manifestación frente a la Embajada de Israel en Madrid, la manifestación que hubo el domingo pasado en la Puerta del Sol de Madrid, las manifestaciones multitudinarias por toda Europa, el atentado de Bruselas, el líder de Hamas llamando a cometer atentados por cualquier lugar del mundo, eso es así. En la cuestión palestina vemos, y lo vimos en Madrid, por ejemplo, gritos de Allahu Akbar con banderas palestinas. ¿Esa es la causa palestina hoy? Es que tenemos que tener muy claro que Hamas es un grupo terrorista y que no todos los palestinos son terroristas. Ese es un gran error. Y hay que pensar también que en estos momentos Hamas no está ayudando para nada al futuro del pueblo palestino. Porque desde la salida de Israel en el año 2005 de Gaza, yo creo que ha habido tiempo suficiente para crear un país próspero, un país con un nivel de educación muchísimo superior al que tenga, un país en el que la cantidad de miles de millones que ha llegado de ayuda del exterior se tenía que haber invertido en cosas distintas a lo que se ha invertido. Ahí vemos la pobreza que vive Gaza. Yo creo que el futuro de los palestinos no puede estar en manos de Hamas, porque nunca tendrán un futuro feliz, ni un futuro cierto. Y por eso la gran preocupación de Israel en estos momentos. La gran preocupación de Israel en estos momentos son varias. Pues, en primer lugar, y lo más importante, hacer todos los esfuerzos necesarios para liberar a esas criaturas que están secuestradas. Mayores, niños, personas enfermas. Ese es el primer objetivo de Israel. Y sin lugar a dudas, el segundo objetivo de Israel, y somos conscientes de que va a haber muchas pérdidas humanas, tiene que ser la desaparición total del grupo Hamas de Gaza. A partir de ese momento se podrá pensar en un futuro para Gaza, para los palestinos, pero en este momento difícilmente se podrá pensar en eso. Mientras exista Hamas, los palestinos son rehenes de Hamas y no se va a avanzar. Lo estamos viendo en estos días, ¿no? A veces lo que se ha convertido en normal, cuando deja de ser, se critica. Un ejército que entra o quiere atacar un país, que avise con anterioridad lo que va a hacer, eso no se ha visto en ningún lugar del mundo. Israel lo lleva haciendo toda la vida. Y un grupo terrorista como Hamas, siendo consciente que eso va a ocurrir, ¿cómo le puede decir a la población que no se vaya? ¿Cómo le puede decir a la población que se quede en sus lugares para que puedan morir? Ese es el futuro que le espera a los habitantes palestinos de Gaza. O sea, nosotros como judíos sentimos la muerte de todos, las víctimas son víctimas para todos. Y no puede ser lógico ni normal que un grupo terrorista como Hamas tenga esa visión de la vida, no solamente de la vida de los judíos de Israel, que ya lo han demostrado, sino de sus propios seres queridos. Es que por su culpa están muriendo muchísimos niños, mujeres indefensas, que no tienen ninguna culpa. Y una guerra, lamentablemente, es una guerra. Y en una guerra, lamentablemente, mueren personas inocentes. Pero no hay que olvidar que la guerra no la ha iniciado Israel, que la guerra la ha iniciado Hamas. Eh, ¿Creen que Irán está detrás de los ataques? ¿Temen una guerra regional? Más allá, Irán está intentando agitar la región, visto los acercamientos que había de Israel con algunos países árabes de la región, incluso el acercamiento que ha habido más lejanamente con Marruecos. Hasta ahora no se ha podido demostrar que realmente la participación de Irán haya sido cierta, ¿no? Pero bueno, todos sabemos un poquito cuál es la finalidad que tiene Irán con respecto al Estado de Israel. El Estado de Israel tiene que desaparecer. Sabemos todas las ayudas que le presta Hezbollah en el norte, a Hamas en el sur. Sabemos la influencia que tiene Qatar también en la zona.
Y lo que sí creemos, y es otro de los objetivos que persigue mucho el Estado de Israel, que esto no se convierta en un conflicto regional. No por casualidad están viniendo todos los grandes líderes del mundo a visitar a Netanyahu, porque en el fondo nadie quiere que esto se convierta en un problema regional, porque tendría unas consecuencias mayores. Y una Y esa es última un poco cuestión. la finalidad de Irán, que se convierta en un conflicto regional. Y en ese sentido no debemos seguir las intenciones de Irán, para nada. Y una última cuestión sobre este tema. Ustedes, por ejemplo, visto desde aquí, ¿entienden que un personaje público como Pablo Iglesias trabajara para Hispan TV, que es la televisión de propaganda exterior internacional del régimen de los ayatolás, y que pasara directamente de ahí, casi sin solución de continuidad, a ser vicepresidente del gobierno de España? ¿Lo comprenden? La política a veces no se comprende y las decisiones que se toman muchas veces por la lógica, o sea, no poder dormir por la noche y al día siguiente ser vicepresidente del gobierno, muchas cosas no se entienden, ¿no? Es indudable que era el momento, eran las circunstancias, había que elegir un gobierno y en ese momento Pablo Iglesias era fundamental para que eso ocurriera. Y yo creo que esas fueron las circunstancias a que dieron lugar. Echa de menos más firmeza del presidente Sánchez con sus ministras, aunque sean de Podemos, para decirles, oye, parad, estamos presidiendo la Unión Europea. Echa de menos firmeza. ¿Le parece tibia la posición del presidente Sánchez? Desde un principio, tanto el presidente Sánchez como el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, fueron muy tajantes en sus declaraciones. Condena el acto terrorista, la liberación de los presos y, por otro lado, la defensa legítima de Israel a defenderse. Esa ha sido la postura tanto del presidente del gobierno desde un principio y además una postura yo creo que es muy clara y muy tajante, y del ministro de Asuntos Exteriores. Lo que pasa es que cuando oyes voces dentro del propio gobierno que contradice la opinión del presidente del gobierno, al final lo que estamos transmitiendo al país una falta de unidad y lo que estamos transmitiendo al mundo una falta de concreción de nuestro gobierno, ¿no? Y yo creo que esto no facilita para nada. Y todos sabemos que, en cierto modo, esto está muy condicionado a lo que puede ocurrir en la investidura, porque Podemos suponen 5 votos y 5 votos en estos momentos son muy importantes. De no existir esta circunstancia, quizás la actitud del presidente Sánchez quizás hubiera sido distinta. Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías en España, muchísimas gracias por haber atendido a OK Diario. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta Gracias. pronto.